Hola amigos, qué placer estar con ustedes para compartir este programa. Me gustaría saber dónde podemos contestar sus inquietudes y preguntas que nos envían. Y agradecemos mucho sus correos, sus preguntas. No dejen de enviarlas y podremos seleccionar así las preguntas que puedan abarcar la mayor cantidad de personas que pues tienen similares inquietudes. Estoy junto al pastor Esteban Bor. Bienvenido pastor al programa. Siempre un honor tenerlo aquí. Un placer. Y a mi mano izquierda, el pastor Manrique. Pastor, bienvenido al programa. Qué placer estar con usted aquí también. Qué privilegio. Bueno, pues es un honor tenerlos los dos y poder compartir este espacio de preguntas. Pero antes de poder contestar sus preguntas, vamos a invitar al Señor y su presencia a través de la oración. Así que voy a Amén. invitar al pastor Manrique que nos dirija en oración. Pastor, por favor. Vamos a orar, querido Padre, te necesitamos en esta hora. Derrama tu Santo Espíritu sobre nosotros aquí en este panel y también sobre cada persona que nos ve en cualquier lugar del mundo, Señor. Que tu palabra pueda abrir su entendimiento y sobre todo prepararle para aquel encuentro contigo cuando estemos en la eternidad. Así que, Señor, por favor, que cada respuesta que pueda darse aquí tenga ese propósito de prepararnos en esta tierra para disfrutar de las mansiones celestiales a tu lado. En el nombre de Jesús te lo pedimos, imploramos. Amén. Amén. Amén, amén. En esta oportunidad nos llega una pregunta desde Trujillo, Perú. Saludos a nuestros hermanos de Trujillo en Perú. Y nos envía Flor. Esta hermana nos envía la pregunta muy interesante. Ella dice lo siguiente: me gustaría saber, así como Jesús eligió a todos sus discípulos, entre ellos Judas, quería saber si nuestro Señor Jesucristo quiso que Él formara parte de los 12 discípulos para iniciar su grande ministerio en la tierra, aún sabiendo que lo traicionaría y se cumpliese así la profecía. Esa es la pregunta que nos envía Flor y es una pregunta interesante. ¿Jesús escogió a Judas sabiendo que él cumpliría el propósito de entregarlo? Bueno, Pastor Bor, puedo comenzar con usted tal vez. ¿Qué podremos decir sobre esta interesante inquietud que tiene Flor? Jesús sabía muy bien el caso de Judas desde mucho antes que Judas se ofreciera. Mm. Hay varios puntos que tenemos que tratar aquí. Uno de ellos es que inicialmente Jesús no eligió a Judas. Él se ofreció. Ujú. Y cuando él se ofreció, Jesús dijo, está bien, yo te incluyo entre los 12. Pero en realidad el Señor Jesucristo no eligió a Judas. Ahora, el punto clave es, si Jesús ya sabía lo que Judas iba a hacer, ¿por qué asintió y Mm. permitió que Judas Ujú. fuera de los 12? Es porque en la Biblia dice que tenemos libre albedrío. Jesús no escogió el camino de Judas. Sabía que iba a escoger Judas. Hay que dejar Ujú. muy en claro que Jesús no escogió Judas y le dijo, mala suerte, tú me vas a entregar y Ujú. no tienes ninguna elección. Claro. Ahora, quiero leer una cita del Espíritu Profecía que explica todo esto bien. Ujú. En El deseo de todas las gentes, página 260. ¿Tiene esa cita, Pastor Sí, yo Manrique? la tengo. Yo la tengo. Deseo a toda la gente, página 260. 260. Lee ah, Ok. dos párrafos, por lo menos ahí. Vamos a leer dos párrafos. Vamos a leer el párrafo 2 y el párrafo 3. Ok. Párrafo 2. Mientras Jesús estaba preparando a los discípulos para su ordenación, un hombre que no había sido llamado se presentó con insistencia entre ellos. Era Judas Iscariote, Ujú. hombre que profesaba seguir a Cristo y que se adelantó ahora para solicitar un lugar en el círculo íntimo de los discípulos. Con gran fervor y aparente sinceridad declaró: Maestro, te seguiré a donde quiera que fueres. Jesús no le rechazó ni le dio la bienvenida, sino que pronunció tan solo estas palabras tristes: las zorras tienen cavernas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recueste su cabeza. Eso está en Mateo 8, 19 al 20. Judas creía que Jesús era el Mesías y, uniéndose a los apóstoles, esperaba conseguir un alto puesto en el nuevo reino. Así que Jesús se proponía desvanecer esta esperanza declarando su pobreza. Y ahora leo el siguiente párrafo. Los discípulos anhelaban que Judas llegase a ser uno de ellos. Parecía un hombre respetable, de agudo discernimiento y habilidad administrativa.
y lo recomendaron a Jesús como hombre que le ayudaría mucho en su obra. Les causó pues sorpresa que Jesús le recibiese tan fríamente. Ujú. O sea, claramente aquí dice que no había sido llamado, No había Así sido es. llamado. se presentó. Ujú. Ahora, la Biblia nos da alguna luz adicional. Por ejemplo, en Juan 6, versículo 15, Ujú. dice que la multitud quería coronar a Jesús como rey. Y la hermana White dice que Judas era el cabecilla de ese movimiento. Él quería que Jesús se proclamara rey, un rey de este mundo, y que él iba a tener un alto puesto. Mencionaste Lucas 9:58, donde dice las zorras tienen caverna y las aves nido, pero yo no tengo dónde recostar la cabeza. Es decir, si tú me vas a seguir a mí, Ujú. no vas a tener provecho económico. Sí, Y ahí mismo en el capítulo 6 de Juan. de Juan, Ujú. al final del capítulo, Jesús dijo en el versículo 70 y 71, Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo. Mm. Y luego dice, hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Ahora aquí dice, no os he escogido a vosotros. ¿Qué significa eso? ¿Que Jesús escogió a Judas? Bueno, sí, en cierto sentido, Judas se ofreció y entonces Jesús le dijo, está bien, puede ser incluido en el grupo, pero no fue la elección de Jesús directamente. Ni él lo escogió como escogió a los pescadores que estaban seguid en pos de mí. No le dijo a Judas seguid en pos de mí. No le dijo seguidme. Exactamente. Entonces, la pregunta que surge aquí es si Jesús decidió incluir a Judas entre los 12. La respuesta es no lo escogió. Pero cuando él se ofreció, dijo, Lo "Ok, aceptó. está bien". Sí, solo que desde el momento en que Jesucristo permite que Él venga a formar parte del grupo de los 12, lo está eligiendo. Ujú. Y entonces es bueno que digamos eso para que no entremos en choque con todos los textos bíblicos que Ujú. hablan acerca de que Jesús escogió a los 12. Voy a citar quizás algunos. Miren, por ejemplo, Lucas 6, del 13 al 16. Escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Y Ujú. ahí está incluido Judas, por supuesto, ¿no? Juan 6:70. ¿No os he escogido yo a vosotros, los 12? O sea, Ujú. aunque uno de ellos es el diablo, porque ya el pastor citó ese Sí, versículo, realmente está diciendo yo los escogí. Entonces, el hecho de que el Señor Jesús haya aceptado que Él venga a formar parte, aunque Él se ofreció, de esa manera lo está eligiendo, ¿no? Eso sería como, sí. por ejemplo, cuando una señorita, por ejemplo, la están pretendiendo varios chicos. La están pretendiendo varios chicos a una señorita, pero finalmente ella decide prestarle atención a uno de ellos y se casa con él, ¿no? Y ella puede decir, es que yo te elegí a ti, puede decir ella, Ujú. aunque finalmente el hombre era el que se estaba ofreciendo para poder estar con ella, solo para tratar de ilustrarlo. Entonces, ese punto Sí, quería dejarlo claro, para que no encontremos el choque con los versículos. sí. No, los versículos dicen Ujú. que él escogió 12. No Correcto. cabe duda alguna. Ajá. Pero en el caso de Judas, él escogió a Judas después que Judas se ofreció. Ujú. Así es. En ese Después. sentido, En ese no sentido. fue escogido como los otros, sino que Jesús no le dijo, que te voy a escoger, vete, ¿no? Jesús dijo, ¿tú te ofreces? Ok, yo te escojo como uno de los 12. Pero el escogerlos es el caso de la decisión de él. Así es. Y Judas también, recordemos, el Señor trabajó mucho con él, dándole no solamente el ejemplo, instrucción, inclusive le envió en la misión para predicar el Evangelio, sanar enfermos, hacer milagros, y él experimentó esa Ujú, parte y estuvo muy cerca de entregar al Señor, pero como dice, y usted mencionó, pastor, Juan 6, en el versículo 64 de ese mismo ujú. capítulo, Jesús dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. O sea, el problema de Judas, ¿por qué no pudo ser convertido? Es porque él decidió no creer, no quiso entregar su corazón al Señor. Es allí, porque hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Es decir, Cristo trabajó, apeló, buscó darle la oportunidad de redención, pero en ese sentido también escogió ayudarle, asistirle, darle toda posibilidad para cambiar. Apeló hasta el último instante a su corazón. Sin embargo, él
decidió continuar cerrado a esa Ujú. impresión de Cristo y por supuesto terminó cumpliendo la función del traidor, ¿no? Sí, a mí me parece una pregunta muy, muy relevante la que nos hace la persona que nos escribe, Flor. Ujú. Flor, sí, muy relevante, porque es fácil que cualquier persona llegue a la conclusión de que Jesús escogió a Judas para que lo traicionara. Ajá. Ujú. Y aquí es donde está lo importante, gloria a Dios, porque esta iglesia tiene una luz fantástica con el espíritu profecía. Y aquí es donde está lo interesante, cómo Elena White, inspirada por Dios, escribe diciendo que él se ofreció y que Jesús quiso desanimarlo. Ahora, eso quiere decir que Jesús no lo escogió para que él lo traicionara, porque Claro. antes el Señor Jesús quiso desanimarlo, simplemente lo aceptó. Claro. Ahora, el hecho de ahora la pregunta que surge aquí es, ¿entonces Jesús sabía que él lo iba a traicionar? La respuesta es sí, porque es Dios, Jesús sabe todo. Pero el hecho de que Jesús sepa cuáles van a ser los frutos de nuestras acciones, No no quiere condiciona. decir que Él está condicionando nuestras acciones y Ujú. Él está dirigiendo nuestras acciones. Para eso tenemos libre albedrío. Entonces, lo que quiero decir es que Jesús lo acepta, pero quien toma la decisión de ser el traidor es Él. Él no Ujú. fue escogido para que para que traicionara a Jesús. Él tomó la decisión de ser el traidor. Ujú. Y el Señor Jesucristo quiso enseñar lecciones muy valiosas al escoger, entre comillas, a Judas, porque tenemos todo el historial de él que puede beneficiar a muchas personas para que no tomen una mala elección como lo hizo Como Judas. lo hizo Judas. Sí. Y en la lección de Judas o la historia de Judas nos presenta varios aspectos, aún inclusive ilustrando la manera como el Señor trabaja y hace todo lo posible por ganar a aquellos que están en incredulidad o están en Ujú. ese camino. Inclusive nos presenta en miniatura una experiencia de lo que pasó en el cielo mismo. Como el Señor sabía de Correcto. Satanás, pero vemos en una escala pequeña la manera como Dios trabaja, haciendo todo lo posible por ganar o ayudar a aquel que está en ese camino de perdición a transformar su corazón. Hizo lo posible con Lucifer en el cielo y por eso dice, uno de ustedes es el diablo, porque actúa en el mismo espíritu de Lucifer. Hablaba, murmuraba de Jesús, siempre metía Cizaña. cizaña, metía cizaña y hablaba a las espaldas de Cristo, los discípulos, llenándoles de dudas. O sea, el espíritu de Satanás trabajaba en Judas y Cristo trabajando allí, trabajando allí. Entonces vemos lecciones importantes de cómo Dios trabaja con el ser humano, ¿no? Sí, hay un elemento más, además de esas lecciones maravillosas que usted que ya está presentando, Pastor Salazar, que tiene que ver con la pregunta que nos hace Flor. Ujú. Y entonces Flor habla allí de que si fue escogido Judas para cumplir la profecía, ¿cierto? Pues la profecía de que finalmente Jesús llegara a la cruz. Mire, si la profecía obligara a la gente a pecar, escuche esto, si la profecía obligara a la gente a pecar, entonces Jesús, Dios, sería el causante del pecado. Correcto. Pero eso es incompatible con su carácter. O sea, el pecado está en nosotros, en los seres humanos. Claro. Dios no está, el hecho de que se diga cuáles son los acontecimientos proféticos que vendrán es porque Dios conoce el fin desde el principio. Pero son las decisiones de los seres humanos los Sí. que finalmente llevan al hombre a cometer los errores y pues a que las profecías se cumplan, pero en ningún momento porque Dios lo haya determinado así, sino porque Él conoce lo que va a suceder, pero son los seres humanos los que toman decisiones. Así que eso hay que tenerlo bien claro para no causar confusión y hablar de esto de predestinación. Y gracias a Dios nuevamente porque el espíritu de profecía aclara este concepto de Judas de que no fue elegido, sino fue ofrecido y luego por ese ofrecimiento pues ya forma parte de los elegidos 12. En cortas cuentas, Dios prevé, Dios Ujú. prevé. pero no predetermina. Correcto, Ujú. así es. Todos seremos responsables de nuestras propias elecciones, Ujú. aunque Dios sabe qué vamos a elegir. Sí. Él no es culpable. Yo creo que no hubiera sido el plan de Dios que el Señor Jesucristo fuera clavado en una cruz, Ujú. pero Él sabía. Sí, sabe. Sí. Y Él sabía cómo maniobrar para contrarrestar el trabajo de Satanás, porque conoce el fin desde el principio. Tenemos, por ejemplo, la historia de Esther. Ujú. Dios sabía que Amán iba a influir sobre el rey para causarle problemas al pueblo judío. Ujú. Claro que lo sabía. Dios no lo determinó así. Dios no usó a Amán, ni tampoco usó al rey para causar la tribulación de los judíos. Ni lo presionó, ni lo forzó, pastor. Ni lo forzó. Claro.
Pero Dios sabía lo que iba a pasar, así que dice, antes voy a poner a Esther en el palacio, para que estando en el palacio, Claro. libre a mi pueblo de las tretas de Satanás. Es decir, Dios como conoce todo lo que va a hacer Satanás, Él puede maniobrar En la historia. para contrarrestar Ujú. lo que Él sabe que Satanás va a hacer. Así es. Sí, Amén. dice Santiago 1:13, un versículo que conocemos muy bien. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él Ujú. tienta a nadie. Así que este versículo nos aclara completamente que Dios no tiene nada que ver con las acciones pecaminosas de nosotros los hombres. Claro. Eso es decisión solamente de nosotros. Y el hecho de que Judas fuera el traidor es decisión solamente de Judas, de nadie más. Ujú. Y por eso, pues el fin que tuvo que enfrentar. Pues si Dios hubiera creado solamente las personas que Dios sabían que iban a hacer las elecciones correctas, y dice, bueno, yo sé que este va a escoger, mal ese no lo voy a hacer. Entonces Dios no está respetando el libre albedrío. No, Correcto. No estaría respetando el libre solo albedrío. crearía personas que lo obedezcan y no podría tener esa Solo crearía libertad. perfectos. Sí. Exacto. Y hasta el último momento, y quizás esto ya para cerrar la pregunta, hasta el último momento, como ya el pastor Salazar lo dijo, Judas tuvo las mismas oportunidades que todos los apóstoles y hasta el último momento lo trató con amor. Incluso cuando vino a entregarle, le dijo, amigo, Ujú. ¿cierto? Con un Amigo, ¿a beso qué entregas vienes? al Hijo del Hombre. O sea, lo que quiero decir es que el amor y la ternura de Cristo se manifestó hasta el último momento con Judas, intentando que Judas reaccionara, pero Judas no reaccionó, dio Ujú. rienda suelta a su naturaleza pecaminosa y pues Y en el juicio conocemos, se va a Sí. demostrar que no tenía excusa. no tenía excusa. La Dios incredulidad. hizo todo lo que pudo. Claro, y ahí es el tema, ¿no? Tal vez podemos nosotros identificarnos, ya sea con los discípulos que aceptaron la instrucción, aceptaron a Cristo, creyeron en Él, o de los que dicen y profesan, pero no permiten que esa palabra se convierta en vida en ellos. Bueno, gracias por la pregunta. Vamos a la siguiente pregunta que nos llega en esta ocasión. Y esta pregunta nos viene en cuanto a una interrogante. No tenemos el nombre de la persona, pero nos envía lo siguiente. Dice, solo hay escrito con el dedo de Dios los 10 mandamientos. O se refiere, o hay alguna otra cita, incluyendo cuando Jesús escribió en la arena, cuando la mujer pecadora iba a ser apedreada por los fariseos. Entonces, tal vez la pregunta es, ¿cuántas veces se ha escrito con el dedo de Dios? Cuando hace la hincapié en la palabra sobre se escribió con el dedo de Dios, ¿se refiere a qué específicamente? ¿A los mandamientos únicamente? ¿O también se puede referir cuando Jesús escribió en la arena? ¿O se puede referir también al momento que también se escribió en la pared? ¿No? Las tres veces que pues, podemos pensar sobre la manera de que Dios escribió con su dedo. ¿A qué se refiere específicamente este pasaje? Mira, todo depende cómo se mire. Algunas personas podrían verlo de la siguiente manera. Dios solamente escribió una vez con su propio dedo y fue en las tablas de los 10 mandamientos. Ustedes conocen el texto, Éxodo 31:18. Y dio a Moisés cuando acabó de hablar en el monte Sinaí 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Pero otros pueden decir, bueno, si Jesús es Dios, Ujú. entonces fueron 2 veces. Una cuando se escribió en las tablas y otra cuando Jesús estaba escribiendo en la arena, que los que hemos leído El deseo de toda la gente sabemos que lo que estaba Ujú. escribiendo en la arena eran los pecados de las personas que estaban con las manos para apedrear a la mujer pecadora. Y entonces, al ver que Jesús no les prestaba atención, Jesús estaba escribiendo sobre tierra, ellos vinieron a ver, se asombraron de lo que estaba viendo, dice el deseo de todas las gentes, y entonces comenzaron a soltar sus piedras, a irse de ahí, porque se estaban develando todos sus pecados y Jesús los conocía, ¿verdad? Pero alguien podría decir que hay una tercera. ¿Y cómo así que la tercera? Sí, alguien podría decir que la tercera es cuando la mano en Daniel, el capítulo 5, escribió Mene, Mene, Tekel, Uparsin, y Ujú. que esa también pudo haber sido la mano de Dios. Entonces, yo pienso que hay que aclarar cada aspecto. Sí queda claro, según Éxodo, vamos con cuando Dios primero. escribió una sola vez, con Éxodo 31:18, que allí se están escribiendo los 10 mandamientos, y sí creemos que es la única vez que el Dios celestial escribió en tablas de piedras. Ahora, Jesús
escribió también en tierra. Sin embargo, hay algo interesante y aquí hay un paralelismo incluso para hacer un sermón fascinante. Cuando yo estaba estudiando esto, dije, qué tremendo sermón. Cuando usted escribe en tierra, eso se puede borrar. Y como Sí. lo que estaba escribiendo eran los pecados, así que los pecados se pueden borrar, pueden desaparecer, hasta el viento los puede llevar. O sea, lo fácil que Dios quiere mostrarnos que el pecado desaparece. Pero lo que está en piedra, está escrito en piedra. Muy bueno, muy Eso bueno. es eterno, eso dura todo el Sí. tiempo, eso no se puede mover de allí, ¿verdad? Así que qué bueno ver que tenemos a Dios que nos da su ley, que es inquebrantable, inamovible, pero qué bueno saber que Dios, Jesús está dispuesto a perdonar. Pero vamos a hablar de lo que algunos consideran como esa tercera vez, que es la mano De Daniel 5. de Daniel 5. Pastor Bor. Bueno, pastor, yo quiero pasar ese asunto a usted porque yo le pedí que leyera la cita. Ah, Está bien, en realidad, el dedo que escribió en la pared del palacio Ujú. no fue la mano de Dios directamente, fue a través de un ángel. Tal vez puedes leer la cita. Claro que sí, pastor. Vamos a leerla. La cita la tenemos aquí y dice la hermana Juay, aquí está. Cuando Cristo falleció, había sacerdotes que servían en el templo delante del velo que separaba el lugar santo del santísimo. De repente sintieron que la tierra temblaba bajo sus pies y el velo del templo, una cortina fuerte y de buena calidad, que se renovaba cada año, fue rasgada de alto abajo por la misma mano, y aquí usan en el español, esto es una traducción de la edición sudamericana, una palabra poco conocida en español, exsangue. Exsangue significa una mano sin sangre, Ujú. O sea, no es humana. no es Claro, humana. no una mano sí, no humana. una mano no humana. Por la misma mano no humana o exsangue que escribió las palabras condenatorias sobre los muros del palacio de Belsasar. O sea, lo que está diciendo aquí la hermana Juárez es que esa mano que estaba escribiendo allí es la mano de un ángel que fue el mismo ángel que rompió el velo cuando Jesús muere y lo rompe en dos. Así que no sabemos el ángel, no nos dice el nombre del ángel, pero lo que sí sabemos es que eso es. Quizás vamos a dar la cita completa, es para que ustedes lo busquen porque algunos pueden estar interesados. HR, Historia de la Historia de redención. la Redención, página 235, Ajá, párrafo 1. correcto. Entonces, cuando se trata, porque Jesús es Dios hombre, él escribió Sí, sobre la arena, correcto. pero el único documento que fue escrito con la mano divina de Dios, aparte del Jesús humano Ujú. y Los 10 divino, mandamientos. fue la mano que escribió los 10 mandamientos. En realidad, el dedo que escribió el mensaje en la pared de Belsasar, del palacio, no fue el dedo de Dios directamente, sino fue a través de un ángel. Y no debe sorprendernos, porque en la Biblia lo que hacen los ángeles se le atribuye a Dios, Ujú. vez tras vez tras vez. Por ejemplo, en la Biblia dice que Jehová Dios quitó las ruedas de las carretas de Ajá, Faraón. ajá. Claro. Sí, Dice, Jehová Dios lo hizo. Pero la mano dice que los ángeles agarraron las ruedas y las claro. quitaron. Y los mismos egipcios dijeron, Jehová pelea por Israel. Bueno, en realidad eran los ángeles que estaban peleando a favor de Israel. Es decir, lo que hacen los ángeles se le atribuye a Dios. Por supuesto, inclusive los magos ante Faraón le dijeron, dedo de Dios es este, cuando Ajá. no pudieron hacer ya las obras de las plagas. Podemos ver que aún atribuyen a Dios, al dedo de Dios, las plagas que cayeron en Egipto. Sí, exactamente. Por supuesto. Y bueno, esperamos de que esta pregunta muy interesante pueda haber sido Muy de interesante. instrucción para ustedes. Y rogamos de que la bendición de Dios esté con ustedes, que puedan seguir aprendiendo, estudiando más. Y por supuesto, no dejen de enviar sus preguntas, que nos encantan poder compartir, responder, estudiar. No siempre tenemos todas las respuestas a ellas. Somos seres humanos, pero confiamos en la misericordia de Dios y en su palabra que nos ayuda a entender mejor su palabra. Que Dios siga bendiciéndolos, es nuestro deseo y oración aquí en este programa y en el ministerio. Bendiciones para ustedes.